Buenas tardes. Quisiera hablar sobre la Iglesia Católica en Alemania. Bueno, el tema de los salarios, de las actividades parroquiales, cómo están los obispados, etcétera, ¿no? Y antes de comenzar a leer un artículo o dos que tengo aquí, quisiera mencionar la gran importancia que tiene el continente europeo en el mundo, ¿no? Por su historia cultural, su aporte a la civilización mundial. Es el primer mundo civilizado que hubo, ¿no? Bien civilizado. Eh, Europa está llena de grandes artistas, literatos, teólogos, hizo grandes aportes a la teología católica. Y como toda Europa, aportó muchos santos a la Iglesia Católica. La gran mayoría de los santos fueron europeos, los que están canonizados. Y además hay 4 políticos de mediados del siglo XX, ¿no? Que fue cuando Europa tenía que unificarse porque le convenía mucho tener una forma de asociación entre esas naciones para que sea más favorable a la economía de esos países, a la integración entre ellos. Entonces hubo 4 políticos importantísimos, ¿sí? Que son Robert Schuman, Alcide Gasperi, Jean Monnet y un alemán que es, bueno, acá lo tengo, allá, no me acuerdo en este momento. Bueno, el asunto es que de los 4 hay 2 que están en proceso de santificación, ¿no? En el Vaticano. Uno es beato, ya Robert Schuman, y otro está en camino de ser beatificado, si Dios quiere, ¿no? Que es Alcide Gasperi. Y bueno, quiero decir que el catolicismo de Europa fue lo que hizo grande a Europa. Podemos decir al cristianismo en general, también algunos protestantes, pero Europa fue siempre esencialmente católica. Y bueno, digo todo esto porque Europa tiene mucho que darle al mundo, ¿no? Gran parte del mundo se inspiró en Europa, en gran parte de su cultura, ¿no es cierto? Y también, lamentablemente, Europa comenzó a cambiar su forma de religión, de cumplir con la religión católica, de practicar la religión, de enseñarla, de predicarla inclusive. Y entonces Europa está muy paganizada en general.
Y muchos países del mundo, Argentina entre ellos, copió lamentablemente algunas malas leyes que venían de esos países. Bueno, digamos, que hemos copiado esos países y que esos países han influido en otros continentes para imponer algunas ideologías extrañas al catolicismo. Acá tengo un artículo no publicado en una revista Spiegel, creo que se pronuncia así, alemana. Es muy importante, muy famosa en ese país, hace muchos años que está, y creo que es de los más serios, que tiene un periodismo bastante serio con respecto a otras, más serio que otras instituciones periodísticas, ¿no? Por lo menos por lo que yo conozco, lo que se sabe acá en América Latina. Hay muchas instituciones muy buenas, muchas publicaciones buenísimas, pienso, pero a mí me sirvió mucho leer Spiegel cuando leía sobre Alemania en internet, porque hay cuestiones que las explican ellos y otros no. Claro que no coincido con la ideología de esa publicación en muchos aspectos, pero bueno, hay que rescatar, como en otras publicaciones de Argentina y del mundo, que son muy buenas para uno poder informarse, ¿sí? Bien. Acá es un artículo que habla, bueno, sobre algunos escándalos financieros que hay en las diócesis de Alemania. Esto es del año 2010, ¿sí? Y dice así, ¿no? Poco antes de Pentecostés, el pastor S. recibió una visita inesperada temprano en la mañana, no del Espíritu Santo, sino de la policía. Para las autoridades, aquella mañana se cumplieron las palabras del Evangelio de Lucas: el que busca, encuentra. Bueno, creo que dice: buscad y encontraréis. Más de 131.000 euros estaban escondidos en varios lugares de las habitaciones del sacerdote católico, metidos en distintos lugares. El reverendo fue detenido en el acto. Después de varias semanas, bajo custodia, Hans, de 76 años, está ahora de regreso en el monasterio a la espera de su juicio. Y es aquí que la proliferación de efectivo puede haber sido incluso más milagrosa de lo que se suponía inicialmente. La Fiscalía de Würzburg, en el sur del país, calcula que este sacerdote pudo haber malversado hasta 1,5 millones de euros de colectas y otros fondos de la iglesia. Los miembros de su rebaño, en un pueblo vitivinícola de la región de Franconia, en el norte de Baviera, están atónitos. Habían confiado ciegamente en su pastor, que siempre les pareció tan humilde y modesto. La Iglesia Católica se ve sacudida actualmente por una serie de escándalos financieros, no solo en Franconia, sino también en Augsburgo, otra ciudad bávara, donde recientemente ha sido noticia la inversión del obispo Walter Mixa en fondos de una fundación que gestiona hogares infantiles. Más de 40 millones de euros han desaparecido en la diócesis de Magdeburgo,
en el este de Alemania. 5 millones de euros han desaparecido en Limburgo, cerca de Frankfurt. Y recientemente se descubrió que un sacerdote de alto rango en la diócesis de Münster tenía 30 cuentas bancarias secretas. Y mientras las parroquias de toda Alemania están recortando puestos de trabajo y fondos para el trabajo comunitario, muchos obispos todavía viven en la cima. Una residencia nueva, una casa ostentosa para su retiro, restauración de una columna mariana por valor de 120.000 euros. Ninguno de estos gastos representa un problema para los altos funcionarios eclesiásticos desde Treveris, en Baviera, cuyas arcas están repletas de dinero en efectivo. En muchos lugares, esta flagrante disparidad, junto con informes de mala gestión, apropiación indebida y pomposidad, han llevado a los fieles a desafiar a los funcionarios de la Iglesia. Acusan a muchos obispos de simplemente encubrir el problema, como lo hicieron en el escándalo de abuso sexual. Están decididos a no permitir que nadie vea detrás de la cortina de su mundo paralelo de cuentas bancarias abultadas y activos ocultos que, en algunos casos, han reforzado su poder durante siglos. El único aspecto de la finanza de la Iglesia que es público es el presupuesto diocesano, que obtiene su financiamiento del impuesto eclesiástico, pero los verdaderos activos de la Iglesia permanecen en las sombras. Crecientes preguntas sobre la financiación de la Iglesia. Sin embargo, ahora toda esa riqueza se está convirtiendo en una cuestión política. Los desempleados, los beneficiarios de ayudas para la vivienda, la familia, las comunidades, las empresas, los militares. En los próximos años, el gobierno federal planea privarlos a todos de miles de millones de euros. Pero la Iglesia, sobre todo, se está salvando y casi nadie cuestiona el generoso apoyo que recibe del gobierno. Muy generoso, por cierto, digo yo. Ahora, permítanme hacer una pequeña aclaración que más de una vez la hice. Muchas veces decimos iglesia cuando nos referimos a un pequeño sector de Iglesia Católica, o a un grupo de personas de aquí o de allá, o de una comunidad o de otra. En este caso, en general, pienso que se están refiriendo especialmente a los obispos. Porque son los obispos los que gestionan todo, los que tienen la administración, porque además, no solamente porque ellos administran, sino porque ellos administran sin la ayuda de laicos, ¿entiendes? Es decir, cuando yo hablaba de Consejo de Asuntos Económicos, para cada parroquia, para todas, absolutamente todas, para cada diócesis, es decir, para todas las diócesis, y a todos los lugares donde hay una comunidad cristiana con obispos, cardenales, como sea, bueno, tiene que haber laicos que participen de esa administración. No pueden los obispos llevar la contabilidad y hacer todo, como dije otra vez, en otra ocasión. Es decir, y acá son ellos mismos, con ayuda de algún financista, a veces, muchas veces, pero una sola persona era muchas veces, creo. Que claro, y mantenían todo en secreto, por lo tanto, no es sencillo, se facilita mucho la falta de honestidad, ¿no es cierto? Desde el punto de vista financiero, las diócesis alemanas se encuentran en una situación excelente. La Iglesia Católica
dice que es pobre, pero la verdad es que oculta su riqueza. Se refiere a la Iglesia Católica de Alemania, en este caso, aunque en muchos lugares falta un poco de transparencia, ¿sí? Un poco bastante. Afirma Carsten Frerk, que decía, bueno, que oculta la riqueza. Un politólogo berlinés que, tras años de investigación, publica este año, lo dice en alemán, pero mejor dicho en castellano, digo en castellano, el libro Violeta de las finanzas de la Iglesia. Es un libro que escribió el señor aparentemente, ¿no? Frerk, el autor de ese libro, calcula los activos en efectivo de las entidades jurídicas de la Iglesia, ¿no? De la comunidad católica, la diócesis, en unos 50.000 millones de dólares. No, de euros, porque hablamos de euros, estamos en Europa. Los católicos que no publican sus propias cifras, ¿no?, acusan a Frerk de ser un crítico ateo y prejuicioso de la Iglesia. Los activos acumulados a lo largo de los siglos se invierten en muchas áreas, incluidos bienes raíces, bancos de iglesias, academias, cervecerías, viñedos, empresas de medios y hospitales. Bueno, te aclaro que en Alemania 1 de cada 3 hospitales es católico, pero con esta salvedad de que más del 90% del valor de esos hospitales viene del Estado. Es el Estado el que coloca todo su dinero en los hospitales, muy poco la Iglesia Católica que lo gestiona. La Iglesia también obtiene ingresos de acciones, fundaciones y legados. Por regla general, todo este dinero va a parar a las cuentas de la llamada sede episcopal. Bueno, en cada diócesis la sede episcopal es la sede del obispo, el obispo de ese lugar. Solo un obispo y sus colaboradores más cercanos conocen este presupuesto en la sombra, que las autoridades fiscales no están obligadas a revisar. Los presupuestos públicos de las diócesis son muchos menos que sus finanzas totales. Como leí antes, que presentan el presupuesto de la diócesis, pero falta mucho más, que es lo que parece estar escondido. Bueno, es lo que parece evidente, ¿no? Esta complicada red se maneja con tal secreto que ni siquiera los jefes de los departamentos financieros de todas las diócesis, que supuestamente son laicos, ¿no?, discuten abiertamente sus finanzas entre sí. Ni siquiera los jefes de los departamentos financieros de todas las diócesis discuten abiertamente sus finanzas entre sí, entre ellos. Las estructuras aparentemente barrocas hacen que estas finanzas sean aún más difíciles de comprender. Dependiendo de la diócesis, los administradores de los fondos de la Iglesia pueden ser miembros de un consejo fiscal de la Iglesia, un panel fiscal diocesano, una junta financiera o una junta administrativa. A veces los activos también se escinden en fundaciones. Sí, porque a veces, esto me recuerda a lo que dice, lo que leí sobre el Vaticano, que es tan intrincado la manera como hacen las inversiones, que unas inversiones van para aquí, a la vez esa fundación hizo otras inversiones y compró por aquí, invirtió por allá, y que a veces intervienen otras entidades financieras, y hay toda una trama que es difícil de entender, de comprender, de conocer, digamos. De las 27 diócesis católicas de Alemania, 25 se negaron
a proporcionar información en respuesta a una encuesta de Spiegel, la publicación, la empresa que publicó este artículo, señalando que esta información no se hace pública. Solo 2 diócesis de las 27 se mostraron algo más complacientes, probablemente porque, para empezar, tienen muy pocos bienes que ocultar, porque estaban muy pobres, dice acá. Dice que la diócesis de Berlín estaba algo así como al borde de la quiebra. El vicario general de una diócesis acomodada, bueno, acá un pequeño subtítulo, activos secretos. El vicario general de una diócesis acomodada, por el contrario, dijo: sí, los bienes en la sede episcopal son secretos, pero tal vez sería mejor si usted escribiera confidencial. Claro, quiere decirlo de una manera elegante, ¿no es cierto? Pero siguen siendo secretos, y deberían conocerlo todo el mundo. Comenzando por católicos de esa comunidad, de cada diócesis. Uno de ellos, de esos representantes, ¿no?, de las diócesis, es Herbert Steffen, cuya congregación lo nombró miembro del Consejo Diocesano de Trier. No sé si lo pronunció bien, se escribe así, Trier. Steffen, de 75 años, no es precisamente un crítico feroz. Es un ex fabricante de muebles, proviene de una familia archicórica de empresarios de la región del río Mosela. Su preocupación era tan sencilla como conservadora. Quería asegurarse que su diócesis estuviera en una situación financiera sólida. El empresario, bueno, acá parecería que el empresario quiere pedir información sobre la diócesis. No es, acá dice, bueno, vamos a ver. Dice: el empresario se mostró irritado por sus experiencias en el Consejo Diocesano. Me sorprendió el pequeño tamaño del presupuesto. Era algo que pensé que deberíamos considerar. Dice: en una reunión de consejo preguntó a un hombre de confianza del obispo si ese era el presupuesto completo. También está, responde el otro señor, el presupuesto de la sede episcopal, pero no está destinado al público, respondió el funcionario. Cuando Steffen preguntó: ¿me está diciendo que nosotros tampoco podemos verlo? Porque parecía que era un hombre entonces parte de la feligresía, ¿no? Miembro de la feligresía. O no sé si también funcionario, pero mirá lo que dice. Repito: ¿me está diciendo que nosotros tampoco podemos verlo? Y el funcionario de la diócesis le contestó: no, con signo de admiración. Trier, la diócesis más antigua de Alemania, es un ejemplo de la división católica entre ricos y pobres. El obispo Stefan Ackermann, que también supervisa los casos de abuso sexual para la Conferencia Episcopal Alemana, puede ser bastante generoso en cuestiones financieras, especialmente cuando se trata de proyectos prestigiosos adyacentes a su palacio episcopal. Por ejemplo, la diócesis tiene actualmente reservado 1 millón de euros para la renovación de la plaza que está detrás de la Catedral de Treveris. Las autoridades de la iglesia local quieren asegurarse de que esa área luzca lo mejor posible en el caso de que el Papa decida encabezar una peregrinación anual al Túnica Sagrada en 2012. Bueno, es un lugar muy visitado, ¿no es? 1 millón de euros para remodelar una placita. Recortes en los servicios sociales católicos.
Por otro lado, los subsidios para organizaciones juveniles y centros comunitarios se recortarán radicalmente o se eliminarán por completo. Según el programa de reducción de costos propuesto por la diócesis, se cerrarían varias instalaciones, incluidas las oficinas católicas de educación para adultos, la Academia Católica y las sociedades de estudiantes católicos, y las ciudades cercanas, claro, las sociedades de católicos estudiantes de Trier y también otras ciudades cercanas. Quienes se verían afectados por los recortes están indignados. Nuestro objetivo es hacer que la iglesia sea más accesible, dice Guido Gross, un pastor que atiende a estudiantes universitarios. Pero ahora quieren deshacerse de todo el campo de actividad, dice Lucas Rolli, de la Confederación de Sociedades de Estudiantes Católicos. Y dice: renunciaré a mi fe si el obispo afirma esto. Para Rolli, la Iglesia Católica da la impresión de que está intentando retirarse cada vez más de la sociedad y volver a la sacristía. Bueno, nuevamente, Rolli habla de la Iglesia Católica, se refiere, a miembros de la jerarquía católica, ¿no? Porque los laicos no tienen ninguna prácticamente participación, que es lo que vengo diciendo hace tiempo, que tiene que haber más participación de los laicos, pero participación bien dentro de la diócesis y bien dentro de la parroquia. ¿Has visto? En Colonia, una de las diócesis más ricas del mundo, también existe una gran brecha entre la apariencia y la realidad. Los católicos de base allí han tenido que luchar para mantenerse a flote financieramente. Se han cerrado iglesias y un número cada vez menor de sacerdotes ha tenido que ministrar a congregaciones cada vez más grandes, de acuerdo con los estrictos requisitos establecidos en los programas de austeridad. Mientras tanto, la Arquidiócesis de Colonia dispone de un gran presupuesto de 863 millones de euros. Y los activos de la sede arzobispal se estiman en varios miles de millones de euros. Según los cálculos del crítico eclesiástico Frerk, las participaciones de las diócesis en un grupo de empresas conocido como, un nombre alemán difícil, que consta de aproximadamente 26.000 unidades residenciales y comerciales, valían en 2003 más de 1.000 millones de dólares. La iglesia de ese lugar, Colonia, tiene inversiones en esa empresa, que es dueña de 26.000 unidades residenciales y comerciales que valían en 2003 más de 1.000 millones de dólares. Euros, disculpen. Pero el responsable financiero del arzobispo apenas menciona todas estas buenas noticias. Si lo hiciera, ¿estarían los fieles igualmente dispuestos a apoyar todos los recortes y donar alegremente su dinero para pagar una nueva vidriera en la catedral, obra del artista Gerard Richter? Para la arquidiócesis siempre es preferible que otros paguen las cuentas. Incluso cuando se trata del pago al archiconservador cardenal Joachim Meissner. Según un acuerdo centenario, el gobierno paga a la diócesis el estipendio mensual del cardenal, o sea, el salario, ¿no? Que en la iglesia se llama estipendio, que le paga el gobierno. Acá dice que le están pagando al cardenal 11.300 euros por mes.
lo que no ha impedido que Meissner atacara repetidamente a sus patrocinadores por su impiedad y varios fallos. O sea, no tenía necesidad de quejarse, sin embargo se quejaba, por lo que leo acá. Meissner, el cardenal que mencioné recién, y muchos de sus compañeros ministros, o sea, clérigos, ¿no? Sacerdotes, obispos, no son los únicos que reciben estipendios públicos. Bueno, en Alemania todos reciben estipendios públicos. Absolutamente todos los sacerdotes, todos los obispos y todos los cardenales del Estado. Creo que son más de 500 millones de euros que dedican a sueldo, pero sin ningún motivo. No tiene que ver con el impuesto eclesiástico. No, se lo dan porque se lo dan. Tendrían que haber terminado de dar eso hace mucho tiempo, porque bueno, después si puedo lo leo el tema, pero no hay ningún motivo para que el gobierno alemán, el Estado alemán, entregue tanto dinero en salarios, porque además se desvirtúa todo el trabajo de la parroquia, de la diócesis. Ya no es lo mismo que cobren jugosos salarios del Estado y no tengan que dar ninguna cuenta a los fieles. Por eso las parroquias en Alemania no funcionan como pudieran. Y tan poca gente va a la parroquia, ¿no? Tal vez. Año tras año, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Protestante en Alemania reciben generosos pagos del gobierno federal, estatal y local, no tan conocidos como el impuesto eclesiástico, que es otro tema, ¿no? Dramático también, que recibió alrededor de 10.000 millones de euros. No tan conocidos como un impuesto son los subsidios anuales a la Iglesia por otros motivos, ¿sí? Tanto directos como indirectos, que son muchos de verdad, que en el año 2000, ascendieron a 17.000 millones de euros. Déjame que te diga algo, primero. Voy a interrumpir para que puedas entender mejor todo esto que estoy leyendo, ¿no? En un artículo de la Constitución alemana consta lo siguiente: las sociedades religiosas, como la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, judía y otras más, que sean corporaciones de derecho público, porque las consideran de derecho público en lugar de considerarlas de derecho privado, lo cual no quiere significar que los considera empresas privadas, no, de derecho privado, que es, bueno, de derecho no público. Así de sencillo, puede ser una entidad civil, ¿sí? Una persona jurídica de orden civil, y tiene que ser de derecho privado, no de derecho público. Entonces, las sociedades religiosas que sean corporaciones de derecho público, como la Iglesia Católica, está considerada así, protestante, judía y otra más, están facultadas para percibir impuestos de acuerdo con las disposiciones legales de los Länder en base al Centro de Contribuyentes Civiles. Bueno, los Länder creo que eran pequeñas regiones de Alemania, ¿no? Y están gobernadas autónomamente. No importa, acá no viene a cuento que sean los Länder. Acá lo concreto es que están facultadas para percibir impuestos y el gobierno le facilita a la Iglesia Católica toda su burocracia inmensa que tiene, ¿no? Para descontarle a los católicos que está por obligación, ¿sí? Porque todo católico que está bautizado y se manifiesta católico tiene que pagar el impuesto eclesiástico, aunque no le guste. Y si no
no puede pertenecer a la Iglesia Católica, o por lo menos no puede recibir los sacramentos, no puede recibir el bautismo, el casamiento, la Eucaristía, la confesión. Increíble, ¿no? De lo cual se ha quejado mucha gente, ¿no? El Papa Benedicto XVI, algunos sacerdotes alemanes, pero mucha gente de todo el mundo. Pero no solamente la Iglesia Católica, déjame que te diga esto, no solamente la Iglesia Católica, los protestantes y los judíos, bueno, son religiones, ¿sí? Sino que también esos beneficios de poder cobrar impuestos, ¿no? Y de recibir beneficios de, ¿cómo te digo? Beneficios de subsidios y demás. En eso están incluidas también sociedades, algunas, te digo, algunas asociaciones que tengan por finalidad el servicio en común de una concepción ideológica, o por ahí te puedo decir de una filosofía particular. Es decir, por más rara que sea la filosofía, la ideología que tengas, el Estado alemán te subsidia. ¿Y de qué manera? Y por lo demás, un dato también importante que te puedo dar es que, ¿por qué hablamos de tanto dinero en la diócesis de Colonia, que es una de las más ricas del mundo, que sobra dinero por aquí, por todos lados? Porque a raíz de este artículo de la Constitución que le permite cobrar impuestos, la Iglesia Católica, o por lo menos las autoridades, no se sienten avaladas por el Estado en este permiso que tienen, ¿no?, para recaudar. Entonces aprovecharon para cobrar a cada fiel, a cada católico, no un 0,5%, un 0, creo que es un 0,5 por mil, 0,8 por mil en Italia, 0,7 en España, creo que España 0,7, en Polonia 0,5, no, 8%, no, 8% de los impuestos. A ver, en 13 países de Europa está en vigencia el impuesto eclesiástico, que como te digo, que como es en Alemania, pero no es obligatorio en casi todos los países, es más, un poco más flexible, pero no deja de ser escandaloso e injusto también, ¿no? Pero lo de Alemania es particularmente difícil de comprender, ¿no? Nada se comprende, pero es muy exagerado lo de Alemania. Pues claro, ellos dicen, ya que podemos cobrar impuestos, cobremos mucho. Esto está en otro artículo, no dice así, pero ellos, en base a que están autorizados, que están respaldados por el gobierno y la Constitución, entonces establecieron 8% para muchas regiones de Alemania y 9% en otras regiones de Alemania. ¿Pero de qué? El 9% de los impuestos que pagan los alemanes, ¿sí? Impuestos a la renta, supongamos. Entonces vos tenés que, lo que ellos recaudan es 10 veces o más de 10 veces más que lo que recaudan en España, o en Polonia, o en Hungría, o en Portugal. En casi todos los lugares. Entonces es una suma enorme de dinero. Además de que la economía de Alemania estuvo funcionando muy bien en las últimas décadas y recibían muchos miles de millones de euros anualmente. No sé si por este año 2010 habían recibido algo así como 7.000 millones de euros. 2010 es la fecha de este artículo. Bueno, entonces por eso es que hay tanto dinero. Pero vos fíjate, si además de haber tanto dinero, tantos cientos y cientos de millones de dólares, de euros en cada diócesis, imagínate qué puede pasar si solamente los obispos y 2 o 3 laicos, ¿no? Son los que manejan todo el dinero y se oponen a que nadie sepa, como te dije antes, que nadie puede saber lo que tenemos nosotros acá y cómo lo manejamos.
Por lo demás, fíjate que esto me aparta un poco el tema, ¿no? Pero más o menos está dentro de todo. Acá estamos hablando, yo quería aclarar también al principio, que cuando te hablo de los problemas de Alemania, que son muchísimos, no es que son solamente Alemania, no es que son los únicos en Alemania los que tienen todo este desorden. Esto es parecido en España, parecido en Italia, parecido en Polonia, parecido en Hungría, parecido en Portugal, en todos lados, en todos lados. En Argentina también, me parece. Porque la Iglesia Católica, a mí me parece que no hay un concepto dentro de la Iglesia Católica de cómo debe ser la administración de la parroquia, pero un concepto, digamos, profesional, un concepto, ¿cómo te diría? Verdaderamente cristiano, verdaderamente, ¿cómo te diría? Empresarial, si te fijas. Bueno, también las empresas tienen doble balance, ¿no? Pero es muy difícil muchos obispados, si vos vas a fijarte los números, que esté todo en orden, todo bien detallado, que te cuenten bien cómo se hace todo. No quiero hacer juicios temerarios, pero bueno, me gustaría que los católicos, los laicos de cada país, de cada diócesis, bueno, que tomen que asuman más responsabilidades, que se propongan involucrarse más en la iglesia, aunque no sean llamados o convocados por los clérigos. Esto de esto de la cantidad de dinero mal administrado y muchas veces mal utilizado, ¿no?, por los clérigos. Es parte de una madeja muy grande que se fue armando con todo el tema de los privilegios en el mundo. Alemania es un país más nada más. Sí, más escandaloso, 8% y 9% que el 8 por 1000, es lo mismo en última instancia. Lo que ocurre es que esto tenemos que cambiar algún día, tenemos que todos colaborar con esto. Y solucionar todos los inconvenientes que hay para poder un día tener una iglesia transparente, una iglesia en la que todo el mundo católico participe, tenga la posibilidad de participar y de poner al servicio de su prójimo de los talentos que tiene, que pueda desarrollar sus capacidades espirituales y humanas dentro de la parroquia. Primeramente, que hagan lugar a los católicos, porque los católicos no tienen lugar en las parroquias. Nadie los convoca. En la diócesis debería haber consejos de asuntos económicos y de asuntos pastorales. Y no sé si hay. Yo diría que no hay muchas veces como debería estar. Quizás nos hemos olvidado los católicos que la iglesia está para predicar, ¿no?, para enseñar. Cada clérigo y cada laico tiene que ser un docente, en cierta manera, un predicador. Entonces acá uno podría pensar, ¿no? Mucha gente podría decir, no, mirá, esto es tan complicado el asunto que no, mejor no meterse, mejor no. Es difícil. Parece imposible cambiar todo esto. Pero es que la paz en el mundo tiene que ver con esto. La felicidad de las naciones tiene que ver con la Iglesia Católica. Está muy relacionado con todo esto. El bienestar económico, la cultura, las artes, todo se desarrollaría mejor, de una manera extraordinaria.
tuviéramos más orden en las instituciones católicas porque, déjame que te comente así también, que los católicos tenemos una doble responsabilidad respecto de otras religiones. ¿Por qué? Porque como habrás escuchado, en América, por ejemplo, durante la colonia, la mayoría de los habitantes de América eran católicos, o muchos protestantes, como en Estados Unidos y Canadá, quizás, ¿no? Pero de México hasta Argentina y Chile, todos eran completamente católicos, hasta que empezó a ingresar a estos países algunas iglesias protestantes, ¿no? Y después cada vez más, y fueron creciendo muchísimo al punto de que una buena proporción de los cristianos son protestantes. Y eso se debe a que nosotros hemos un poquito, no sé, lo hemos permitido con nuestra dejadez, quizás, ¿no? No digo que hayamos sido conscientes de lo que hicimos o ¿cómo puedo decir? No es que quiero culpar a nadie, no nos dimos cuenta quizás, pero tenemos que saber que debemos recuperar esa religión católica que tuvimos hace más de un siglo, y después empezó a deteriorarse la fe en los cristianos. Pero todavía no te dije qué te quería decir. Que tiene una doble responsabilidad la Iglesia Católica porque cuando era todo católico, la Iglesia Católica tenía un poco el privilegio, ¿no?, de que era la única que no pagaba impuestos. En estos países de América, ¿no? Me refiero al siglo pasado, hasta un determinado año del siglo pasado, y ya de fines del siglo XIX también. Era como que la Iglesia Católica tenía, digamos, tenía un estatus especial dentro de los estados. Y a punto tal, bueno, de que en Brasil, supongo en Argentina, en otros países, la Iglesia Católica estaba exenta de impuestos y no se pensaba quizás ni siquiera en eximir de impuestos para la Iglesia protestante porque casi no había, o judías quizás, iglesias judías o musulmanas, porque no había casi nada, había un poquísimo. Pero luego, con el tiempo, empezaron a reclamar esas instituciones religiosas que también las eximan de pagar impuestos. Y los católicos, que teníamos que nunca debimos aceptar la exención de impuestos, dijimos, bueno, que le den a todas, así nos siguen dando a nosotros también. Pero si la Iglesia Católica se hubiera opuesto desde el principio, ponele, no importa, desde la época de Constantino, si querés, del emperador, se hubiera opuesto a que, o mejor dicho, no habían ni pedido ni aceptado la exención de impuestos, hoy en día todas las iglesias estarían pagando impuestos. Absolutamente todas. Porque ¿qué iglesia se va a atrever a pedir exención de impuestos si la Iglesia Católica paga, por ejemplo? Que es primera entre los pares, como dicen, algo así, por momento la mencionan, ¿no? De que, o sea, si la Iglesia no aceptaba excepciones, ninguna religión. Y fíjate, a mí me parece que por ese motivo, en Brasil, hoy en día, las más de 10.000 confesiones religiosas protestantes que hay en Brasil, todas están exentas de impuestos. Lo mismo en Estados Unidos, no pagan impuestos en Estados Unidos.
Y bueno, te puedo decir Bolivia, Perú, Argentina, muchos lugares de Argentina, están exentos de impuestos. Y muchísimos países, pero casi toda Europa, o toda prácticamente. Recién te mencioné a Constantino porque hasta el siglo III aproximadamente la Iglesia Católica era, digamos, era casi como la iglesia de los primeros cristianos. Todo funcionaba de maravillas en el sentido de que había mucho heroísmo en los católicos, había mucha pasión por el apostolado, ¿no? No habían deseos de conseguir curros del Estado, ¿no? De este tipo, del otro. No, la pasión era por conquistar discípulos para Cristo, ¿no? Entonces, en el siglo IV, con la aparición de Constantino, el emperador, se inauguró, me parece a mi Iglesia Católica, una costumbre. Y yo a veces, bueno, se me dio por momentos quizás hacer una exageración, ¿no? Decir, Jesucristo fundó la Iglesia Católica, ¿sí? En el año, no sé, ponele, la Iglesia Católica fundada, ponele, en el año 33, ¿sí? Ya Jesús había, bueno, traído la buena noticia, ¿no? Predicar, que después la llevara al mundo a la Iglesia Católica. Podemos decir que en el año cero nació el cristianismo. Pero cuando Constantino, que es lo que nos consta ahora, ¿no? Por lo que leemos, de pronto comenzó a construirle varias basílicas a la Iglesia Católica. Cuando dejó de, exceptó de impuestos de varios impuestos a la Iglesia Católica. Cuando le cedió tierras, grandes extensiones de tierra a la Iglesia Católica, como he leído en varios lugares. En ese momento comenzó una historia, así como la historia, digamos, santa, santísima, ¿no? Del principio, que la iglesia no estaba, como te puedo decir, tan interesada por el dinero, ¿no? De los gobernantes, de los estados. Y bueno, pasó a un estado en el cual a partir de ese momento, durante toda la Edad Media, durante todos los siglos que siguieron, aún hoy, la iglesia católica llena de beneficios económicos, muy especialmente en Europa, ¿no? Y más especialmente en Alemania, ¿sí? Entonces tenemos que volver a la época anterior a Constantino, porque no sé, si nadie dice que estuvo equivocado y fue injusto que la Iglesia Católica pida o acepte exención de impuestos, bueno, pues quisiera decirlo porque muchos aspectos de no se mencionan hoy en día. En la Iglesia Católica hay cardenales extraordinarios. Tenés obispos muy buenos, muy santos, y sacerdotes también. Lo que ocurre es que a veces es increíble porque vos podés encontrar algún obispo que quizás te predica muy bien, o un sacerdote, no digo todo por favor, digo algunos, pero cuando le hablas de los privilegios de la iglesia, ahí ya no le gusta mucho, ya no le gusta mucho. Como que faltaría eso, ¿no? Que dejemos de aceptar todo sentado que venga de los estados. Bueno, voy a ver por dónde seguía, por dónde tengo que seguir.
el gobierno paga importantes sumas de dinero para mantenimiento y la renovación constante de catedrales, como si no tuvieran dinero con el impuesto eclesiástico, que no es que tenían que recibirlo, pero si reciben miles de millones de euros, aún todavía les sigue dando mucho dinero, la exime de pagar impuestos a la Iglesia Católica. Lo que sucede en Alemania es surrealista, como lo que pasa en todo el mundo. Paga los salarios de los profesores de religión, que esto es otro tipo de salario, es el salario no de los sacerdotes, clérigos, obispos y cardenales, no, los profesores de religión en las escuelas públicas, que no sirve para mucho enseñar religión en la escuela pública, está comprobado, en ningún país funciona. Bueno, cientos y cientos de millones de euros. Los salarios del profesor de religión y paga la factura del vino del altar utilizado en los servicios religiosos de los militares. O sea, es interminable la lista de favores. Algunos beneficios, como las entregas anuales de leña que algunas ciudades del sur de Alemania hacen a su obispo, se basan en derechos de 200 años de antigüedad que los políticos nunca han revisado. A pesar de la separación constitucional entre la Iglesia y el Estado en Alemania, se pagan subsidios sustanciales a las conferencias eclesiásticas, es decir, reuniones, ¿no?, para tratar temas, a las bibliotecas de las iglesias, a los pastores que atienden a los agentes de policía, a los reclusos de prisiones e instituciones psiquiátricas y al ejército. El gobierno incluso ayuda a pagar el empleo de los objetores de conciencia y el mantenimiento de las cajas de ofrendas y las cruces en los caminos. A la Iglesia le gusta señalar lo mucho que hace por los pobres y los débiles y promover la cohesión social. Y tiene un argumento válido. Sin embargo, el gobierno paga la factura de muchas de esas actividades. El gobierno alemán paga la mayor parte del presupuesto anual estimado en 45.000 millones de euros de la asociación alemana Caritas. Escuchame, no, es increíble, es increíble. Habrán dicho 45 millones, habrán querido decir. Porque acá, no, parece, acá dice 45.000 millones de euros estimado anual para la asociación alemana Caritas, mientras que la Iglesia Católica paga solo una fracción. O sea, Caritas, que es bien católica, esencialmente católica, en muchos lugares está financiada por los estados, por los gobiernos. Por lo menos en parte, inclusive en España. Acá también dice que la junta financiera de una diócesis especifica cuáles son las condiciones que deben cumplirse para poder contribuir financieramente a la renovación de las guarderías y centros de acogida de la iglesia. La iglesia tiene guarderías y centros de acogida que son de la iglesia. Y dice, no contribuyan para contribuir financieramente a la renovación de guarderías, es decir, solo contribuirá la iglesia si el gobierno local ha acordado contractualmente pagar 2/3 de los costos totales de producción y está dispuesto a garantizar el pago de al menos el 80% de un potencial déficit de costos operativos durante al menos 25 años. O sea, le ponen condiciones al gobierno, tiene que ayudar también, porque sí, no sé, porque sí, aparece que dice acá. Al parecer, a la diócesis solo le interesan las guarderías gestionadas por la iglesia si el gobierno asume la mayor parte del costo.
Y se pregunta, ¿no? El autor de este artículo, ¿significa eso que la diócesis abandonaría rápidamente su cuidado compasivo por los hijos de Dios si se agotaran los fondos públicos? En otras diócesis de Alemania, los hospitales, escuelas y residencias de ancianos incluso están totalmente financiados por el gobierno. O sea, es una cantidad de dinero inmensa. Otro subtítulo. La Iglesia no paga impuestos y no está supervisada. Bueno, no debería estar supervisada la Iglesia. Lo que pasa es que algún tipo de supervisación tendría que haber, ¿no es cierto? Simplemente a los efectos de que la Iglesia cumpla con, digamos, no se dedique al lavado de dinero, suponete, ¿no? Por pensar en algo que se me ocurre ahora. Según el derecho eclesiástico, la Iglesia Católica tiene el derecho innato, independientemente del poder secular, es decir, el poder estatal, de adquirir, poseer, gestionar y vender bienes para la consecución de sus propios fines. Defender este derecho innato y los miles de millones que lo respaldan es una de las funciones centrales de los obispos. Bueno, no sé si es la función, si tiene que ser la función central del obispo. Bueno, lo han determinado en Alemania, pero creo que el obispo está para trabajar de obispo, ¿no es cierto? Y trabajan, pero parece que acá le dan mucha importancia a la administración del dinero, ¿no? Las complicadas estructuras financieras y las arcas secretas solo se vuelven algo más visibles para el público cuando administradores pérfidos abusan de ellas. Claro, resulta que cuando aparece un acto de corrupción, ¿no?, administrativa, es ahí cuando se dan cuenta de que no había mucho orden en las finanzas, en la contabilidad. Este es un problema especialmente evidente en la diócesis de Limburgo en estos momentos. En la diócesis de Limburgo. Hace unas semanas, el jefe de la administración financiera de una iglesia que había malversado unos 5 millones de euros, fue condenado a más de 6 años de prisión. El hombre, que también era director general de la Comunidad Católica de Limburgo, tenía acceso ilimitado a los fondos de la iglesia. Esto es algo recurrente, se ve muchas veces. Y también sucedía en el Vaticano, pero de una manera también, increíble, ¿no? La malversación fue sorprendentemente fácil, comentó el juez. El problema solo se descubrió cuando la diócesis comenzó recientemente a introducir un nuevo sistema de contabilidad comercial. Hasta entonces, los obispos de Limburgo y sus confidentes aparentemente podían disponer de sus fondos como mejor les pareciera. El actual obispo de Limburgo, Franz Peter Tebarts van Elst, tuvo que admitir que se cometieron errores durante las auditorías financieras. Subtítulo: Un palacio digno de un príncipe. La diócesis podría fácilmente permitirse un enfoque tan descuidado en sus finanzas porque la sede del obispo parece tener mucho dinero en efectivo. Actualmente se está planificando la construcción de una nueva residencia para el obispo, en parte con fondos de la sede episcopal. Los habitantes de la pequeña ciudad se refieren a la colina sobre Limburgo, donde vivirá el obispo detrás de los altos muros de piedra de una antigua finca aristocrática como la Acrópolis. Nuestro obispo quiere volver a ser príncipe, dicen burlonamente los lugareños. Por el contrario, su predecesor, Franz Camphaus, prefirió vivir modestamente en un apartamento de 2 habitaciones
en el seminario en lugar de la antigua residencia episcopal, que se dio durante varios años a una familia de refugiados etíopes. Bueno, en esa, digamos, construcción principesca, ¿no?, de este obispo, Tebarts, como parte del proyecto, los edificios adyacentes también requerirán una renovación y conversión exhaustivas. Se necesitarán nuevos alojamientos para una orden de monjas que se mudará allí para garantizar que su excelencia esté bien atendida. Y como parte de un nuevo sistema de seguridad para el museo de la catedral, reubicar una de las salidas de emergencia del museo costará solo 1,5 millones de euros. Como beneficio adicional, en el futuro será más difícil molestar al obispo en su refugio. Bueno, es un poco irónico, ¿no?, en este momento. Mientras tanto, el obispo ha ordenado a su rebaño vivir según el lema ahorrar y renovar. Él pedía que ahorren, que hagan economía. Limburgo es una de las diócesis que reduce el número de parroquias, misas y sacerdotes. Es decir, por lo demás es dramático el cierre de templos en Alemania. Yo no podía creer cuando leí que de una diócesis que tenía 900 templos, quedaron aproximadamente 50. Si cumplieron con el plan que tenían, ¿no? Se han cerrado muchísimos templos en Alemania. O sea, ¿te das cuenta del desorden que tenemos en el mundo? En los pueblos de los alrededores, los fieles trabajan intensamente para recoger donaciones para las obras de mantenimiento más urgentes de sus iglesias. La salvación se produce en la base, mientras que la renovación se produce en otros lugares, dice Henry Topfer, del capítulo local del movimiento reformista Somos Iglesia. Le cuesta entender por qué hay millones de euros disponibles para una nueva residencia, pero no para pagar los autobuses que llevan a los católicos ancianos a los pueblos para los servicios religiosos. Desde hace algún tiempo, a los vicios anticuados de la pomposidad y el despilfarro, se les ha unido una tentación completamente moderna para los administradores financieros de las sedes episcopales: la promesa de obtener ganancias en los mercados de capital globales, o sea, grandes inversiones, ¿no?, en otros mercados de capital. Tomemos por ejemplo Magdeburgo. Con la esperanza de solucionar sus problemas financieros, la diócesis, asolada por la pobreza y que también tiene relativamente pocos miembros, creó una sociedad anónima llamada Gero AG. Para aumentar las ganancias derivadas de los intereses y de interés compuesto, los confidentes del obispo Leo Nowak invirtieron en negocios inmobiliarios, asociaciones de barcos, plantas de biogás e incluso investigaciones controvertidas sobre plantas genéticamente modificadas. Un sacerdote de la administración de la diócesis incluso bendijo un invernadero destinado al uso de plantas genéticamente modificadas, con la esperanza de que la piadosa inversión de la iglesia prosperara. Hoy el obispo enfrenta un problema financiero. Su diócesis afirma haber perdido más de 40 millones de euros, mientras que la prensa calcula las pérdidas en unos 100 millones de euros. Ahora la nueva junta directiva de Gero AG planea reestructurar la debilitada red de empresas y holdings. La corporación ya ha demandado por daños y perjuicios a su ex director general. ¿Por qué los príncipes de la iglesia se niegan a rendir cuentas ante sus congregaciones?
¿Y por qué son tan cuidadosos en mantener al gobierno que los apoya tan generosamente fuera de sus asuntos financieros? Un ex portavoz de una diócesis ha dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre estas cuestiones. Atribuye los problemas actuales al mundo premoderno de ordinariatos y residencias diocesanas que giraban en torno a los cortes reales. Los obispos y prelados, con sus coloridos títulos, se sienten superiores al mundo occidental y se protegen contra él, afirma. El confesionario se encuentra en la iglesia, no en las oficinas de las autoridades locales. Bueno, aquí termina el artículo, ¿no? Que me llevó más tiempo del que esperaba. Hoy no leí un artículo en el cual, que quería leer, se refieren en Alemania a la indemnización que supuestamente debería entregar el Estado a la Iglesia Católica para que se termine todo el tema de los privilegios, absolutamente todo, ¿no? Que muchos se pueden terminar de un día para el otro, la decisión de impuestos, o sea que esa madeja se puede ir desarmando perfectamente. Pero si llega un momento en que te dicen, hay que pagar alguien te dice, no me acuerdo de quién ahora, tantos miles de millones de euros para indemnizar a la Iglesia Católica de Alemania, supongamos, si fuera ese el caso de Alemania, entonces yo creo que lo que habría que hacer no es simplemente decir, bueno, nos piden tanto y le damos tanto. Porque, a ver, ¿para quién trabajo yo? ¿Para la Iglesia Católica o para el Estado? Bueno, creo que trabajo para la Iglesia Católica, porque por eso quiero que se termine los privilegios, para que la Iglesia Católica utilice todo su potencial para llevarlo, para ponerlo en acto, para que muestre al mundo el potencial que tiene de santificación y de obras, y el mundo cambie para bien. Y también trabajo para el Estado, porque soy parte del Estado, o por lo menos quiero servir al Estado. Y me doy cuenta de que, así como tengo que amar a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es Cristo mismo, ¿no? El cuerpo místico de Cristo, tenemos que tener un gran amor para la Iglesia Católica, pero muchísimo. ¿Por qué no vamos a amar también al Estado? ¿No? No significa que amemos al César particularmente, al gobernante, no. El Estado como institución, como persona jurídica. Tenemos que amarlo, tenemos que servirlo, tenemos que perfeccionarlo porque somos parte del Estado y somos parte de la Iglesia por más que no queramos. Aún el que no va a misa, aún el que no cumple con los preceptos, aún el que no lee la Biblia, ¿no? El que no lee el Evangelio, está influido por la Iglesia Católica. Muy influido. Sea como fuera la Iglesia Católica, para bien o para menos bien. Entonces, acá lo importante es que seamos ecuánimes. Los católicos tenemos que dejar de pensar que el Estado nos tiene que dar, nos tiene que dar, y nos tiene que dar, y nos tiene que dar, y nos tiene que regalar, y nos tiene que proveer de esto, de lo otro, de aquello, de lo demás. No. Me parece que tenemos que bajar la cortina a la época constantiniana. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto que parece tan sencillo de entender, no lo hemos entendido nunca los católicos.
Y hemos defendido los privilegios con bronca, con rabia, con enojo, muchas veces. A mí me parece que, por lo que vengo leyendo hace mucho tiempo, ¿no? Es tan grande la importancia que tiene la Iglesia Católica para el mundo, ¿no? Los obispos, los sacerdotes, las monjas, quizás algunos laicos también, ¿no? La Iglesia como cuerpo místico, ¿no? Especialmente los obispos. Es tanta la importancia que tienen, el poder que Dios le dio con el orden sagrado, que muchas veces en la historia, casi siempre, no hizo falta que la Iglesia demostrara, mire, me sacaron esto, el señor Estado me sacó esto, entonces tiene que devolverme. Entonces no se calculaba, no se agarraba, no había calculadora, no hacían cuentas. A ver, vamos a ver si es verdad primero lo que debemos a la Iglesia. Y vamos a contar también lo que nosotros le hemos regalado a la Iglesia, que, bueno, me parece que es enorme la cantidad de dinero. Entonces, había que haber un equipo de laicos, católicos, y obispos, si querés, también, que trabajan en el equipo para hacer un juicio del Estado, si llega el caso. Entonces, que se haga una cuenta perfecta, que se estudie bien, que se explique bien, históricamente pasó esto, nos quitaron esto, nos deben esto, ustedes nos dieron esto, sí, entonces descontemos esto y aquello, a ver qué pasa, cómo queda la cuenta. Usemos muchas calculadoras para empezar a calcular lo que podamos, porque son 200 años en Alemania, por ejemplo, por decir un número, ¿no?, que hay que revisar. Y probablemente nos demos cuenta. Esto te lo digo como una intuición que tengo. Y que me gustaría que sea de esa manera también, ¿sí? Me parece que una conclusión que sacaríamos, que terminaríamos descubriendo, es que el Estado no le debe nada a la Iglesia de Alemania, ni a ninguna iglesia del mundo. Que me digan una iglesia, entonces yo me pongo a estudiar y bueno, pero en el Concilio Vaticano II hay un documento, creo que es en la Gaudium et Spes, no sé si decía algo así como esto: la Iglesia Católica no tiene que andar buscando privilegios, e inclusive tendría que renunciar a esos privilegios que ella misma, que ella misma se otorgó, podemos decir así, ¿no? Que ella misma, por ejemplo, consiguió muchos legados, tiene mucho dinero, ¿no? Y tanto que, bueno, en tal lugar no lo necesita, bueno, tiene que renunciar a lo legítimamente adquirido, me refiero a no a lo que le regaló el Estado, porque la Iglesia tiene que tener los bienes que necesita y no más. La Iglesia no puede tener 300 manzanas de la zona de Recoleta, de Argentina, no puede ser dueña, no tiene sentido. Que la Iglesia tenga grandes extensiones, 3 localidades juntas, suponete, Morón, Berazategui, Banfield, no sé, no puede tener más que lo que necesita en términos de propiedad, ¿me entendés? Por supuesto que qué bien que le vendría a la Iglesia Católica tener mucho dinero para crear escuelas y becar a los niños que van a esas escuelas y universidades. Pero es que Dios quiere que funcione de esta manera, que sea con los dineros que entregan los pobres y los ricos, ¿sí? En Estados Unidos hay instituciones por miles que reciben patrocinamiento, ¿no?, dinero de benefactores. Y muchas no son católicas siquiera, son todo tipo de actividades que están financiadas por gente que tiene que ya hay una especie de training, ¿no?, de actuar como benefactor. Está muy bueno. Y en otros países, por supuesto, también, Alemania, Italia, España, muchos países, muchísimos. Todos los países, ¿sí? Pero digo,
tenemos que trabajar en esto. Los laicos, los sacerdotes, los periodistas, los políticos, los economistas, los religiosos, los educadores, todo el mundo. Y muchas veces pienso, ¿sabes qué? En los papás de los niños que mandan a sus chicos a una escuela subsidiada, católica, que es uno de los escollos que podríamos tener. ¿Cuántos papás dirían, no quiero que me saquen el subsidio? Si pensaran en lo bueno que sería el Estado, ¿no? Teniendo buenas escuelas, y a la vez recibir una buena instrucción católica en las parroquias. Sí, en las parroquias. O en pequeños grupos de oración, grupos de formación cristiana, en distintos lugares. Mira, algo que vengo pensando también cuando te hablaba cuando te quería comentar, ¿no?, temas de la parroquia, ¿no?, para ese manual que he propuesto. Bueno, es muy bueno que pensemos también cómo tiene que ser el edificio parroquial. Y no entiendo muy bien de arquitectura, si el templo tiene que ser de tal forma, de la otra. Por supuesto que habrá lugares donde se puede hacer un templo más grande y otro un poco más chico, pero lo que sí no debería faltar tal vez, habida cuenta de que estamos descubriendo quizás que la educación es importantísima, es un factor súper importante en la Iglesia Católica, y que muchos niños van a escuela del Estado, lo cual está muy bien, a las cuales tenemos que ayudar al Estado, ¿no?, de mil maneras. Bueno, que la escuela tenga por lo menos 2 o 3 o 4 salas en las que se puedan dar cursos de teología. De liturgia, Sagradas Escrituras, patrología, que son materias apasionantes para los católicos que la descubren, ¿no? Hay mucha gente que le apasionaría el estudio de esas materias si conociera por lo menos una partecita, le explicaron cómo es. Y si conocieran libros de santos que explican la liturgia. Cuando los santos explican la teología es la mejor manera de engancharse con el estudio. Estoy leyendo en estos días que en Argentina, no en la ciudad de Argentina, se iban a ver varios espectáculos para jóvenes, ¿sí? Grupos de música, ¿no?, que tocan la guitarra, que cantan. Y es increíble, cientos de miles de jóvenes interesados en ir a festivales musicales de los cantantes de moda. El día que los chicos esos descubran que hay un lugar en la iglesia, que hay una forma dentro de la iglesia católica de pasar la tarde, la noche, de una manera infinitamente mejor, y más saludable, más agradable, y más fecunda, dejarían de ir a esos lugares, tantos como van. Bueno, Alemania da para mucho. Es un país apasionante. Alemania es un país increíble. Tiene mucho para ser alabado, ¿no? Mucho para admirar ese país. Y, y tiene un potencial increíble también Alemania, ¿no? Bien, en otro momento, si puedo, continúo con Alemania y otros países. Muchas gracias y hasta cualquier momento.